Listo, chicos. Continuemos con la clase. Ya puedes conseguir el cargador. Entonces, vamos a seguir. Bueno, hasta aquí todo lo que es autotransformadores ideales, las ecuaciones, cómo conectar un transformador como que si fuera un autotransformador. Pues ahí tendríamos también las ecuaciones relacionando esta parte de aquí. Y listo. Ahora vamos a intentar resolver el ejercicio, el primer ejercicio del examen del semestre pasado. Entonces, vamos a hacer este que está aquí. Y ya con este ejercicio prácticamente, yo diría que ya con esto uno puede aprender a cómo trabajar estos tipos de circuitos. Entonces, se me dice aquí, en el siguiente circuito que se muestra a continuación, se presenta un autotransformador ideal. Entonces, tenemos que saber las ecuaciones que maneja este autotransformador. Me dice, sin utilizar mallas y nodos, se solicita hallar. Primer literal, equivalente de Thevenin en los terminales AB. Entonces nos piden el voltaje de Thevenin en AB. Eso es lo primero que nos piden, que es esto que está acá. Luego me piden el valor de la impedancia de carga para poder transferir la máxima potencia a la carga. Bueno, ustedes saben que eh, por, por- por el máximo, por el teorema de máxima transferencia, ¿no? De máxima transferencia, sería máxima transferencia de potencia, MTP. Por el MTP, sabemos que lo que estamos buscando es la impedancia de carga, tiene que ser igual a ¿qué cosa? A la Z de Thevenin conjugada. Esto es lo que tenemos que hallar. Y por último me dicen la magnitud de la potencia propia, tanto del devanado común, o sea, me están pidiendo SC, como la del devanado serie. Y la idea es que, como les expliqué anteriormente, la idea es que las potencias de los devanados, de ambos devanados, tanto serie como común, la idea es que estos deberían ser aproximadamente iguales. ¿Ok? Entonces, esta es como la parte que uno sabe por teoría y al momento de hacer los cálculos y quiere ver si hizo correctamente, pues la idea es que si tú calculas ambos, debería darte aproximadamente igual. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio. Entonces voy a copiar el circuito y vamos a empezar por el primer literal. Entonces, como me están pidiendo equivalente de Thevenin, lo que yo debería primero hacer es desconectar la carga, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una fuente de 50 a 45 grados en voltios RMS, obviamente. Tenemos una impedancia de línea de 5 más 10J. Por aquí va a aparecer la corriente de baja y L. Acá tenemos el devanado común, que tiene pues su voltaje de común, ¿no? Y tenemos la corriente, eh, sí, la corriente de común que baja por acá. La corriente del terminal común, sí. Sí, porque la corriente de baja, si no me equivoco, es la corriente del común más la corriente en serie. Entonces sí está bien. Luego tenemos acá el terminal en serie. Por acá viene, por aquí viene la corriente del devanado en serie. Y bueno, por acá seguimos. Tenemos la siguiente impedancia. Acá está el circuito abierto para hacer el Thevenin, justamente. Entonces déjame moverme un poco más por acá. Entonces tenemos eh, 2 menos J4 es esto. Acá están los terminales AB. Aquí está el voltaje de Thevenin que tenemos que buscar. Aquí también está el voltaje de alta. Acá está la corriente de alta. ¿Ok? Y tenemos aquí una resistencia de 10 ohmios. Una resistencia de 10 ohmios. Ok, creo que no me falta nada más. No estoy eh, mal. Y ya, me faltan el número de vueltas. Tenemos el número de vueltas
de los devanados, ¿no? Entonces, también considerar que aquí estaría el voltaje del terminal serie. El número de vueltas, aquí parece que no lo dice. Ah, ya, es que aquí donde lo copié no está, pero el número de vueltas es para NSE, que es el número de vueltas del devanado en serie, es igual a 400 y el número de vueltas del devanado común es igual a 100. Algo que me había olvidado explicar en la, en la parte de acá, yo había dicho que por lo general uno puede variar esta conexión que está aquí, esto que está aquí. Y esto se lo hace por medio de los tabs, ¿no? Eso es algo que probablemente hayan escuchado en el laboratorio, que es que ustedes tienen acá la bobina y ustedes pueden mover eh, esta parte, la conexión, moverlo un poco más arriba, un poco más abajo. De tal manera que si obviamente estás, digamos, trabajando con el tab del 0%, pues obviamente es como cuando les enseñé potenciómetros, ¿no? El potenciómetro también trabaja de la misma manera. Si está el 0%, pues estarías acá y prácticamente no estarías transformando nada. A medida que incrementas el porcentaje, vas subiendo de aquí, ¿no? Sí, el 100% sería esto que está acá. A la mitad, pues tendrías obviamente el número de vueltas a la mitad de cada uno, ¿no? Miti miti. Entonces, eso más que todo con los tabs. Y obviamente con la variación de tabs, pues tú puedes de manera bastante manual variar cómo quieres que el voltaje cambie en la salida, ¿no? Porque dependiendo de cómo hagas ese cambio, pues puedes hacer que te llegue más voltaje o menos voltaje al momento de transformar. Igualmente de manera con la corriente. Eso también es una ventaja de los autotransformadores que tienen estos tabs. Los transformadores convencionales también tienen tabs, eh, pero bueno, eso más que todo es una característica como tal. Esto también creo que en el libro creo que está explicada esta parte de los tabs. Ahí trabaja un poco con porcentajes y cosas así. Pero bueno, yo quería más o menos hacer una clase donde explicar más que todas las ecuaciones y hacer ejercicios sobre eso. Entonces regresemos acá y tenemos ya el circuito. Entonces, una vez que ya tengo el circuito, creo que no me falta nada más. eh, es lo que nos quedaría es prácticamente resolver. Entonces, ¿cómo se empieza a resolver este tipo de problemas? Primero, tenemos que sacar algunas ecuaciones. Entonces, vamos a empezar a darnos cuenta de algo. Vamos a darnos cuenta, si se dan cuenta, por ejemplo, por aquí no hay corriente, ¿no? Aquí la corriente es cero. Como la corriente es cero, la corriente de alta se va por acá. Ya, eso sabemos, listo. Luego me doy cuenta que el voltaje de alta, como aquí no hay corriente, ¿no? Entonces esta impedancia queda colgando y por lo tanto el voltaje de alta va a ser igual al voltaje de Thevenin. Tenemos que el voltaje de alta es igual al voltaje de Thevenin. Entonces ahí tenemos una ecuación. Si calculamos el voltaje de alta, tenemos el voltaje de Thevenin. Chévere. Y podemos ir sacando ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, si vamos al lado de baja, yo puedo hacer aquí una ley de voltajes. Entonces, empecemos, ¿no? Una primera ecuación sería decir que yo tengo 50 a 45 grados, ¿no? Luego tengo menos 5 más 10J por la corriente de baja. Y luego tengo menos el voltaje del devanado común y esto igualarlo a cero. Y de aquí ya tengo una ecuación donde pues tengo las variables, variables del transformador, ¿no? Que son la corriente de baja y el voltaje común. Entonces ahí tenemos una primera ecuación. ¿Ok? Como segunda ecuación, podría también, por ejemplo, sacarla de aquí, ¿no? Darme cuenta que aquí yo tengo, bueno, una polaridad. Y yo puedo decir que como aquí no hay corriente, ¿no? El voltaje de alta es el voltaje que se ve también en esta carga, ¿no? Porque están en paralelo. Entonces yo puedo decir que el voltaje de alta va a ser igual a 10 veces la corriente de alta. ¿Sí? Y ahí tengo otra ecuación. ¿Ya? Ya tengo dos ecuaciones. Vamos a seguir sacando ecuaciones.
Entonces, vamos a ver. Eh, ya, ahora vamos a empezar a trabajar con las ecuaciones que hicimos acá, que son las relaciones de voltaje y corriente. Entonces, empecemos con la relación de voltajes. Entonces, sabemos que el voltaje de alta sobre el voltaje del devanado común tiene que ser igual a ¿qué cosa? A NC más NC, ¿no? La suma de todas las vueltas sobre NC. ¿Ok? Entonces de aquí podemos sacar que el voltaje de alta va a ser igual, si reemplazamos los valores de arriba, ¿no? 400 y 100, nos va a quedar que el voltaje de alta va a ser 5 veces el voltaje del devanado común. ¿Ok? Y de aquí tendríamos una ecuación que la puedo ver así o la puedo ver de esta manera. Esta sería la ecuación número 3. Ecuación número 3. Listo. Las ecuaciones tengo acá. Luego también lo mismo con la relación de corriente. Yo sé que en corriente eh, de alta sobre corriente de baja es lo contrario a lo que yo tengo acá. No tengo NC sobre NC más NC. Y de aquí yo puedo sacar y decir que, por ejemplo, la corriente de baja es 5 veces la corriente de alta. O puedo decir que la corriente de alta es un quinto de la corriente de baja. Y ahí tendríamos más ecuaciones. Y aquí tendríamos mi cuarta ecuación. Se dan cuenta que tengo bastantes ecuaciones. Ya prácticamente con estas ecuaciones, porque ya no tengo más ecuaciones, ya podría yo empezar a encontrar lo que quiero, que en este caso, si para encontrar el voltaje de Thevenin, tengo que encontrar el voltaje de alta. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Si se dan cuenta, ¿cuál es la ecuación, por así decirlo, la ecuación madre, ¿no? La ecuación que nos va a permitir integrar todas las variables es la ecuación 1. Entonces yo tengo que de alguna manera encontrar a IL, la corriente de baja, tengo que encontrar una función, o sea, una expresión de IL, pero que dependa únicamente de quién, del voltaje de alta, ¿ok? Del voltaje de alta. O por el contrario de otra. En este caso, si no me equivoco, creo que lo hice, yo lo hice con respecto a la corriente de baja. Entonces la corriente de baja se va a quedar ahí. Y yo lo que podría hacer también es, por ejemplo, ABC ponerlo en función de la corriente de baja. Entonces, si hago eso, esta ecuación va a depender únicamente de la corriente de baja. Calculo la corriente de baja. Con la corriente de baja puedo calcular la corriente de alta, si se dan cuenta, aquí. Y si tengo la corriente de alta, puedo calcular el voltaje de alta, que es mi voltaje de Thevenin. O también podríamos llevar el voltaje de alta a esta ecuación que está acá. Y ya prácticamente estaríamos. ¿Sí? Pues ahí hay varias maneras con las que podríamos resolver este ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer dos maneras. Por ejemplo, podríamos hacer eso, ¿no? De esta ecuación me doy cuenta que 50, 45 grados, 5 más 10J, corriente de baja. Entonces, si la corriente de baja yo la quiero llevar en función del voltaje de alta, veamos las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, me doy cuenta que corriente de baja es igual a 5 veces corriente de alta. Pero la corriente de alta, según la ecuación 2 que yo tengo acá, es corriente de alta, es 1/10 voltaje de alta. Entonces yo puedo decir eso, ¿no? 5/10 voltaje de alta. Y me va a quedar voltaje de alta dividido 2. Entonces ahí ya tendré aquí voltaje de alta partido 2. Sí. Luego tendríamos más el voltaje del devanado común, siguiendo la ecuación 1, ¿no? De la que está acá. El voltaje del devanado común, mira, es un quinto del voltaje de alta. Entonces yo reemplazo aquí, un quinto del voltaje de alta. Y si se dan cuenta, esta ecuación ya únicamente depende del voltaje de alta, que es el voltaje de Thevenin. Entonces yo de aquí yo puedo despejar el voltaje de alta, que va a ser igual al voltaje de Thevenin. Y por tanto, únicamente despejando, me va a quedar que el voltaje de Thevenin es 8,799
con ángulo de menos 16,630 voltios RMS. ¿Ok? Y ahí estaría resuelto. Otra forma de resolver esto sería trabajando con la corriente de baja. Calcular la corriente de baja y luego calcular lo siguiente, ¿no? O sea, esa sería otra forma si alguien no lo puede ver así. Entonces, por ejemplo, tú dirías, ok, ¿cómo llegó el voltaje de alta? No, entonces, voltaje común, yo sé que el voltaje común que es igual, entonces yo lo quiero poner en función de corriente eh, de baja, ¿no? Corriente. Entonces, voltaje común, yo veo que es un quinto del voltaje de alta, un quinto de voltaje de alta. Pero el voltaje de alta, si se dan cuenta, es 10 veces la corriente de alta, según la ecuación que yo tengo acá. Entonces ahí tendríamos 5,2. Luego, la corriente de alta, en función de corriente de baja, es un quinto. Entonces ya aquí sería 5 dividido corriente de baja. Y ya tendría el voltaje del devanado común como 2 quintos de la corriente de baja. Entonces yo eso lo reemplazaría en la ecuación 1, teniendo 50 45 grados, luego 5 más 10J corriente de baja, más 2 quintos de corriente de baja. ¿Ok? Y a partir de eso yo puedo despejar la corriente de baja. Y la corriente de baja me da 4,399 con ángulo de menos 16,630 grados amperios RMS. Y obviamente, si ya conozco la corriente de baja, yo podría calcular el voltaje de alta. ¿Ok? Porque el voltaje de alta, eh, ¿dónde está? El voltaje de alta es igual a 10 veces la corriente de alta. Pero la corriente de alta es un quinto de la corriente de baja. Entonces tendríamos 2 veces la corriente de baja. Entonces multiplicando eso obtendríamos lo mismo de arriba. 8,799 con ángulo de menos 16,630 grados amperios RMS. Sí. Digo, aquí sería voltios. Voltios RMS. Entonces así es como se resuelve bueno, la primera parte del primer literal, que sería encontrar el voltaje de P. Entonces, en conclusión, ¿cómo se resolvió? Bueno, se abrió la carga y se sacaron ecuaciones. Entonces, al final, si no puedo utilizar mallas, que con mallas quizás sea un poco más sencillo porque tendría que trabajar únicamente con 2 mallas, pero a nivel de corrientes sale bastante sencillo si sabes plantear las ecuaciones. De ley, estas ecuaciones van de ley. Estas ecuaciones son las que van de ley. Las ecuaciones que me relacionan los voltajes y las corrientes del autotransformador. Pero también necesitamos ecuaciones, una ecuación madre, como esta que está aquí, del lado de baja, y esta otra ecuación también, que nace del lado de alta. Entonces ahí tendremos cómo obtener el voltaje T. Ahora voy a obtener, como me están pidiendo un equivalente de Thevenin, necesito calcular la impedancia equivalente del circuito. Entonces aquí hay muchas formas. Lo que se podría intentar hacer es intentar sacar la impedancia equivalente. Pero por lo general yo recomiendo que cuando se trabajen con transformadores o cosas así, hay que trabajar con equivalente de Norton. Y utilizar la ecuación que me dice, ¿no? Que si yo sé que el voltaje de Thevenin es la impedancia equivalente por la corriente de Norton. Entonces, si yo quiero la Z equivalente, es el voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. Entonces, utilizando esta fórmula y obviamente considerando que la parte real no sea positiva, más menos JX, ¿no? R equivalente y X equivalente, obtendríamos la Z, ¿no? Entonces, necesitamos la corriente de Norton. Por lo tanto, haremos un procedimiento similar al que hicimos acá, solo que ahora será un poquito más, no complejo, pero necesitamos más ecuaciones a nivel de Norton.
A nivel de Norton necesitamos más ecuaciones, un poquito más, pero la idea es la misma. Entonces, voy a ver si puedo copiar de nuevo el circuito, porque tengo que, bueno, arriba no lo puedo copiar. Entonces sería la fuente de 50 a 45 grados, la impedancia de 5 más 10J, aquí estaría el devanado común con su voltaje, común y su corriente de devanado común y sus números de vueltas que era igual a 100. Tenemos asimismo la corriente de baja, ¿ok? Y bueno, el voltaje de la fuente que está ahí. Luego tenemos el devanado serie que viene por acá. Por acá vendría, aquí estaría el voltaje del devanado serie, la corriente del devanado serie y número de vueltas de devanado serie que sería 400. Luego esto viene por acá, baja aquí a la carga de 2 menos J4. Y como estoy trabajando aquí para sacar la corriente de Norton, tengo que cortocircuitar los terminales A-B. Entonces se cortocircuitan y ya aquí aparece, ya esa impedancia de 2 menos J4 va a aparecer ahí. Y aquí tendríamos la corriente de Norton, ¿no? ¿Ok? Luego, bueno, aquí estaría la corriente de alta. Aquí estaría el voltaje de alta. Y bueno, acá tendríamos la resistencia de 10 ohmios. ¿Ok? Entonces ahora lo que deberíamos hacer es encontrar la corriente de Norton. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, intentar meter la corriente de Norton en las ecuaciones. Por ejemplo, si aquí yo tengo I de alta y acá tengo I de Norton, yo puedo decir que la corriente que viene por acá es I de alta menos I de Norton. ¿Ok? I de alta menos I de Norton. Esa es una cosa. Luego me doy cuenta que el voltaje de alta tiene que ser igual al voltaje que está pasando por esta impedancia de los menos J4. Entonces yo puedo decir, ¿no? Como una ecuación, ¿no? Que el voltaje de alta va a ser igual a 2 menos J4 y de Norton. También puedo decir, por ejemplo, la misma ecuación que teníamos acá, ¿no? Esta es la misma que teníamos antes, ¿no? Entonces la primera ecuación es la misma, que sería 50 a 45 grados. ¿Igual a qué cosa? A 5 más 10J corriente de baja más voltaje de vanado común. Esta sería la ecuación 2. Ya tenemos una ecuación, dos ecuaciones. Ok. También puedo decir, vamos a ver qué más podemos hacer. Perdón. También puedo decir, si se dan cuenta, el voltaje de alta está en paralelo también con esta carga de 10, ¿no? También podría decir yo que el voltaje de alta es igual a 10 por la corriente de alta menos la corriente de norte. Otra ecuación que también podríamos quizá utilizar. Esa creo que no la utilicé. A ver. Ah, no. Ya vi qué ecuación utilizo. Ya. Esta de aquí no la voy a... Ya van a ver cuál le voy a utilizar. Esta no la voy a utilizar. Luego utilizo las ecuaciones de voltaje y corriente que teníamos arriba, ¿no? Que son las mismas. Teníamos arriba que el voltaje de alta era 5 veces el voltaje del devanado común y que la corriente de baja era 5 veces la corriente de alta. Entonces, eso de ahí también podemos utilizarlo acá. Como ecuación 3 que el voltaje de alta es 5 veces el voltaje del devanado común. Y como ecuación 4 que la corriente de baja es 5 veces la corriente de alta. Más ecuaciones que me pueden servir. Luego, la quinta ecuación que voy a utilizar es aquí una ley de voltajes. Justamente en esta parte que está aquí. Una ley de voltajes aquí. Entonces, con esa ley de voltajes, yo digo lo siguiente. Vamos a movernos en este sentido. Entonces sería
menos este voltaje, o sea, sería menos la corriente de Norton 2 menos J4 y luego más 10 veces la corriente de alta menos la corriente de Norton. Si se dan cuenta, esta ecuación es prácticamente la ecuación que escribí antes respecto a esa, y como están en paralelo, puedo igualar los voltajes, ¿no? Prácticamente es eso. Entonces aquí tendríamos una quinta ecuación que me diría que la corriente de alta va a ser igual a 12 menos J4 partido 10 corriente de norte. Entonces aquí yo tendría una ecuación más. 5. Y ya tengo bastantes ecuaciones con las que ya prácticamente podría empezar a resolver esto. ¿Sí? Entonces con estas ecuaciones vamos a empezar a hacer algunas sustituciones. Asimismo, la idea es intentar, por ejemplo, llevar la corriente de Norton a la primera ecuación. Si yo pudiera poner a la corriente de baja en función de la corriente de Norton y al voltaje del devanado común en función de la corriente de Norton, ya tendría una ecuación donde solo tendríamos como incógnita la corriente de Norton y se podría resolver de manera sencilla. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, puedo utilizar la ecuación 2 y 3. Me está diciendo esta ecuación que el voltaje, mira, el voltaje del devanado común, según la ecuación 3, es un quinto del voltaje de alta. Y según la ecuación 2, el voltaje de alta es 2 menos J4 dividido aquí 5 corriente de Norton. Y mira, ya tengo una expresión donde el voltaje de devanado común está expresado con respecto a la corriente de Norton. Esto nos va a servir. Esto lo vamos a introducir acá. Luego nos falta la corriente de baja. Entonces yo puedo utilizar ecuación 4 y ecuación 5. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que la corriente de baja es 5 veces la corriente de alta. Pero la corriente de alta, según la ecuación 5, sería 5 veces 12 menos J4 dividido 10 corriente de Norton. Que no sería otra cosa que 12 menos 5, 4 dividido 2. Dividido 2 corriente de Norton. Entonces ya tendríamos otra ecuación con la que la corriente baja en función de la corriente de Norton y yo lo puedo reemplazar en la primera ecuación. Entonces, ya con eso, simplemente tendríamos una ecuación 1 que tendría 5 a 45 grados. Luego, 2 menos J4, 5, que multiplica la corriente de Norton, más 12 menos J4, 2, multiplicado por 5 más 10J por la corriente de Norton. Ya tengo una ecuación que únicamente incógnita es la corriente de Norton. Entonces yo despejo la corriente de Norton, lo pongo en la calculadora y la corriente de Norton me da 0.79, ángulo 0.690 grados amperios Hermes. ¿Ok? Y ya con esta corriente de Norton y ya con el voltaje de Thevenin, la Z de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. Y por lo tanto esto a mí me da 12.410 con ángulo de menos 17.32 grados. Un ángulo que está bien porque no pasa de 90 o menos 90 grados. Y esto me da 11.847 si lo pongo en rectangular, 3.694 J ohmios, ¿no? Entonces es un circuito que parece que es de tipo capacitivo, según esto. Es bastante interesante esto que está aquí. Ok, entonces tendríamos la Z de Thevenin equivalente. Ok, entonces ya con esto podemos armar nuestro equivalente de Thevenin, que sería lo siguiente. Entonces vamos a armar nuestro
Mm, Nuestro equivalente de Thevenin. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa parte de ahí? Tendríamos lo siguiente. Nos tendríamos lo siguiente que sería el equivalente Thevenin, que sería la fuente de Thevenin, que era 8,799, ángulo de menos, ¿dónde quedó? Ay, perdón, menos 16,630, con la impedancia de Thevenin, que es 11,847 menos 13,3694J, y la Z de carga. Ahora, ya directamente aplicando la máxima transferencia de potencia, decimos que para que se cumpla esto, ZL tiene que ser igual a Z Thevenin conjugado. Entonces tendríamos que la ZL, perdón, debería ser 11,847 más 3,694J. ¿Ok? Y yo podría calcular de aquí la corriente. Ya veremos por qué es importante calcular de aquí la corriente. Calculo la corriente que está pasando a través de mi carga. Entonces, esa corriente, si se dan cuenta, es únicamente decir el voltaje de Thevenin dividido la suma de la Z de Thevenin más la suma de la Z de carga, que ya sabemos que es la Z Thevenin conjugado, ¿no? Entonces aquí podemos sumar, me va a caer el voltaje de Thevenin, que es 8,799, esto que teníamos allá, ¿no? Y acá abajo, pues como se suman estos dos, me va a quedar dos veces 11,847 porque las partes imaginarias se cancelan. Y la corriente de la carga me va a quedar, según esto, 0,371 con ángulo menos 16,63 amperios RMS. ¿Ok? Entonces prácticamente tendríamos ya hecho el primero y el segundo literal. Sí, porque no me piden calcular la potencia que se está consumiendo, que podríamos calcularla, ¿no? Podríamos calcularla. Sería, recuerden que cómo calculo la potencia, pues sería la magnitud de esta corriente al cuadrado, ¿no? Por la parte real, ¿no? De esta cosa. Sería 11,847. Ya, listo. Entonces, ¿qué más nos pedían? Aquí está. Allá nos piden las potencias de devanado común, el valor de ZL para poder transferir, la magnitud de la potencia propia tanto del devanado común como del devanado serie. Nota, considere como parte del circuito a la impedancia de carga ZL hallada en el literal B. Es decir, que para el literal C tenemos que reemplazar la carga que calculamos ahorita. Entonces, por eso es que calculé aquí la corriente. Porque ahora que yo voy a volver a escribir el circuito, mira que estoy volviendo a reescribir este circuito varias veces, eh, tengo que hacer lo siguiente. Ahora añadimos, tenemos en sí mismo la fuente 50-45 grados, añadimos la carga de 5 más 10J, eh, devanado común, devanado serie, carga de 2 menos J4, y aquí donde estaba la carga ZL la reemplazamos con la que hallamos anteriormente, que en este caso eh, es 12,410, poniéndola en forma fasorial, pero como es conjugado de la que calculamos antes, simplemente le cambio el signo al ángulo, 17,32 grados. Y acá tendríamos la resistencia de 10 ohmios. Bien. Entonces voy a poner las variables eléctricas. Tendríamos aquí la corriente de baja. Tendríamos el voltaje común, corriente de vanado común. Tendríamos aquí la corriente de alta. Tendríamos asimismo
la parte del voltaje de serie, ¿no? Que también estaría acá. Voltaje de serie, con la corriente de serie que estaría ahí. Y sucede aquí tenemos el voltaje de alta. ¿Y cuál es la corriente que está pasando en este ramal? Pues sucede que cuando nosotros calculamos el equivalente de Thevenin, nosotros calculamos, primero podemos calcular la corriente que está pasando a través de la carga y también el voltaje de la carga. Ahora, ¿por qué me interesa saber esta corriente? Porque si esta es la corriente que está pasando a través de la carga y esto es un circuito equivalente, entonces esa corriente tiene que ser la misma corriente que está pasando por aquí. Es la misma, tiene que ser la misma corriente. Entonces, prácticamente lo que yo he hecho es, al momento de calcular el equivalente de Thevenin y calcular la corriente, lo que hice es reemplazo la carga para máxima transferencia de potencia y la corriente que he calculado, pues es la que está aquí. Ahí tendríamos justamente la corriente. Ya, esa corriente. Y bueno, por acá tendríamos una corriente que, por ejemplo, acá podríamos ponerla como la resta de estas dos. Pero también si se encuentra el voltaje de alta es paralelo, no aquí, ¿no? Entonces yo podría decir que esta corriente que está pasando aquí más menos sería por ley de Ohm el voltaje de alta dividido 10. Ahí tendríamos eso. Entonces a mí me están pidiendo la potencia de este man, de SC, y me están pidiendo la potencia de SC. Para calcular la potencia necesito tanto las corrientes de alta y las corrientes de ganado común, como los voltajes. Entonces necesito prácticamente calcular todo el circuito. Entonces, bueno, ya como tengo bastantes valores, puedo empezar. Por ejemplo, puedo calcular el voltaje de alta, porque el voltaje de alta va a ser esta corriente multiplicando la suma de estas impedancias. Entonces, yo puedo decir que el voltaje de alta va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser la suma de las impedancias, ¿no? La suma de estas impedancias y multiplicadas por la corriente que calculé en el equivalente Thevenin. Y esto me daría un valor que sería 5,004 con ángulo menos 17,929 voltios RMS. ¿Ok? Entonces, tenemos eso. Luego, utilizando ecuaciones del autotransformador, yo sé que el voltaje común es un quinto del voltaje de alta. Por lo tanto, yo tendría acá que el voltaje común sería dividir para 5, ¿no? Esta cosa, 1,00 aproximadamente, bueno, 1 aproximadamente, a mismo ángulo. Prácticamente, si se dan cuenta, el autotransformador no desfasa el ángulo, únicamente amplifica la magnitud, voltios RMS. ¿Ok? Luego podemos seguir calculando, ¿no? Porque, por ejemplo, la corriente, la corriente de alta, si se dan cuenta, puedo calcularla por medio. Esta corriente yo la conozco y esta corriente también la conozco porque ya conozco el voltaje de alta. Entonces yo puedo decir que la corriente de alta tiene que ser igual a ¿qué cosa? A la corriente que pasa por las cargas que están acá, más la corriente que pasa por la resistencia, que sería el voltaje de alta dividido 10. Entonces, recalco, esta corriente sale de una ley de Ohm directa, ya que esta resistencia está en paralelo con el voltaje de alta. ¿Ok? Entonces, asimismo, reemplazamos los valores, ¿no? La corriente 0,371 menos 1663 y luego más el voltaje de alta que salió 5,004 menos 17,929 dividido 10. Entonces la corriente de alta tiene que ser igual a 0,871 según esto, con ángulo de menos 17,375 amperios Hermes. Ahí tendríamos la corriente de alta. ¿Ok?
Tenemos también el voltaje de alta, el voltaje del devanado común. Con la corriente de alta yo puedo calcular la corriente de baja. Entonces, la corriente de baja, yo sé que es 5 veces la corriente de alta. Asimismo calculo y tengo que la corriente de baja es 4,356, mismo ángulo, no menos 17,375 amperios RMS. Tenemos ahí la corriente de baja. ¿Ok? Y puedo calcular la corriente del devanado común porque sabemos que por ecuación la corriente de baja es igual a la corriente de alta más la corriente de devanado común. Entonces la corriente del devanado común es la corriente de baja menos la corriente de alta. Por lo tanto, al restar esas dos corrientes, me queda que la corriente del devanado común tiene que ser igual a 3,485 ángulo de menos 17,376 amperios Hermes. Ahí tenemos otra corriente. Ya. Y ya prácticamente hemos calculado todas las variables eléctricas de mi circuito. Con esto yo ya podría calcular las potencias que se me está solicitando. Hasta podría calcular la potencia de entrada y la potencia de salida. Entonces, si quiero calcular la potencia del devanado común, ¿no? Del devanado común SDC o SC, como quieran llamarlo, es simplemente multiplicar BC por IC conjugado, ¿no? Entonces, acá tendríamos que el voltaje común, o el voltaje, sí, el voltaje del devanado común es 1, ángulo de menos 17,9929 grados. Y la corriente del devanado común conjugada, hay que cambiarle el signo al ángulo. Nos va a quedar 3,485, 17,376. Ok. Entonces aquí como directamente como es 1 multiplicado me va a quedar 3,485. Y acá haciendo la resta de esos dos ángulos sería, déjame hacer la resta. Ya tengo una calculadora. Menos 17,9929 más 17,376 me dan menos ángulo 0,553 grados voltiamperios. Ok. Ahí tendríamos la esta. Y si quiero en magnitud, pues simplemente la magnitud sería la potencia aparente, ¿no? O potencia nominal, 3,485 voltiamperios. Listo. Luego calculemos asimismo lo que sería el voltaje, digo, la potencia del devanado serie. Del devanado serie. Entonces, esto a su vez es el voltaje del devanado serie por la corriente de alta o corriente serie, ¿no? Pero el voltaje del devanado serie es qué cosa, ¿no? Entonces aquí deberíamos hacer la resta, ¿no? Porque sabemos que voltaje de alta es voltaje de serie más voltaje común. Entonces el voltaje de serie sería el voltaje de alta menos el voltaje del devanado común. ¿Sí? Entonces, apliquemos esa ecuación. Voltaje serie sería voltaje de alta menos voltaje de devanado común, multiplicado por corriente de alta. Entonces, voltaje de alta era 5,004, ángulo de menos 17,929 grados, menos 1,000 ángulo, menos 17,929 y por la corriente de alta que era 0,871 grado de menos 17,375. Y esto nos da una potencia
Ah, bueno, la corriente aquí es conjugada, perdón. Conjugada y acá tienes el positivo esto. Ya. Aquí sí. A ver, deja ver. Bueno, aquí como tal. Bueno, tiene el mismo. Ya, entonces aquí sería. Sería, a ver, sería 3 creo que es 4, sí, 3.487. Y el ángulo sería, eh, bueno, aquí este ángulo con este factor común y sumo con el de allá. Entonces sería menos 17,929 más 17,375, ya, tendría un ángulo de menos 0.554 grados de voltiamperios. Y en magnitud, esta cosa sería potencia aparente o potencia nominal, 3.487 voltiamperios. Entonces, si se dan cuenta, eh, la potencia de devanado común es aproximadamente igual a la potencia de devanado serie. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que hemos prácticamente hecho un cálculo correcto. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí ya tendríamos resuelto el ejercicio de autotransformadores del examen del semestre pasado. Es un ejercicio bastante largo, si me lo preguntan, a nivel de cálculo, porque, bueno, no nos permiten usar mallas y nodos, pero si se dieron cuenta, si ustedes comprenden el autotransformador y comprenden las ecuaciones, que como les digo, son las ecuaciones de un transformador, pero obviamente entendiendo la lógica de un autotransformador y, bueno, sabiendo ciertos conceptos teóricos, pues sale bastante rápido. O sea, es simplemente trabajar con ecuaciones e intentar resolver de manera sencilla, no, eh, ¿cómo se dice esto? No reemplazar a lo loco, sino intentar reemplazar de manera consciente. Bien. Entonces ahí tendríamos resuelto pues este ejercicio que la verdad que está bastante completo y que yo creo que con esto ya ustedes podrían resolver cualquier ejercicio de autotransformadores. Chévere. Entonces vamos a hacer el ejercicio del literal 2. Este ejercicio era el que, bueno, era el más sencillo, pero nadie lo entendió. Entonces, pero como tal es un ejercicio bastante teórico, o sea, de saber un poco de la teoría. Entonces, este ejercicio me dice que tengo dos bobinas acopladas. Como está aquí, tengo dos bobinas acopladas, el circuito más básico de un acoplamiento magnético. Y me dice que están encerradas en una caja, o sea que yo no sé, o sea, yo tengo eso, digamos que dentro de una caja y yo no sé cuánto valen las inductancias. Pero bueno, siendo sus terminales A, B, C, D, en las cuales se puede acceder desde el exterior de la caja. Experimentalmente se determinan los siguientes valores de inductancia, o sea que por medio de un medidor de inductancia o por algún otro método experimental. Por ejemplo, aquí me dice que cuando yo mido la inductancia entre los terminales A y B, pues mido 25 milihenrios. O sea que ya al menos ya sé que la inductancia, esta inductancia que está aquí, es igual a 25 milihenrios. Luego me dice que la inductancia entre los terminales A, C es 51 mili. Ah, bueno, aquí me dice también que es la inductancia B con los terminales C y D abiertos. O sea que si los C y D están abiertos, por aquí no está pasando ninguna corriente. Como no está pasando ninguna corriente por estos terminales C y D, esta bobina que está aquí no me está induciendo, no se está acoplando con la otra. Entonces, por eso es que, considerando eso, ya sé que LAB tiene que ser igual a L1. O sea que esta bobina de aquí tiene 25 milihenrios. Esa es su inductancia mutua, su autoinductancia. Luego me dice la inductancia entre terminales AC, 51 milihenrios, con terminales B y D conectados. O sea que yo debería conectar B y D y medir pues la inductancia que se está dando entre A y C. ¿Ok? Asimismo con AD. Entre AD, con terminales B y C conectados, o sea, conecto B
con C y mido la inductancia entre A y D, me dice que son 19 milihenrios. Lo más probable es que cuando ustedes hagan mediciones tienen que le imprimir una corriente. Entonces, al menos en los casos A y C, tenemos que considerar acoplamiento magnético. Tenemos que considerar acoplamiento magnético. O sea que ya va a aparecer ahí una inductancia mutua. ¿Ok? Entonces intentamos hacer eso. Vamos directamente con el AC. Entonces, en el AC, en LAC, ¿qué es lo que tendríamos? Tenemos terminal A, tenemos la bobina con su marca y el terminal B. Asimismo tenemos lo que sería acá. Esto, esto y eso. C y D. Y la marca acá. ¿Ok? Y me dicen, bueno, y esto está acoplado, ¿no? Hay un acoplamiento magnético M. Me dicen que tengo que conectar los terminales BD. Ok, por lo general, esto siempre se hace al momento de hacer lo que se llaman pruebas de polaridad, ¿no? O mediciones a nivel de acoplamientos o bobinas. Entonces, ok, me dicen que puenteo B y D y que ahora tengo que medir la inductancia entre A y C. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es imprimir una corriente de prueba que va a venir por aquí. Esa corriente de prueba, si se dan cuenta, entra por marca, viene por aquí y vuelve a entrar por marca. Entra por marca en ambas bobinas. Como entra por marca por ambas bobinas, yo tengo un acoplamiento positivo. ¿Ok? Entonces, midiendo la inductancia total entre A y C, ¿qué es lo que yo obtendría? Entonces, cuando yo mido entre A y C la inductancia total, ¿qué es lo que estoy midiendo? Estoy midiendo, como tengo inductancias en serie, porque aquí estoy haciendo una conexión en serie, mido la inductancia de este, que sería L1, le sumo la inductancia del de acá, y luego, si se acuerdan, la fórmula era más menos, ¿qué cosa? 2M, ¿no? 2M. Esa era la fórmula de inductancia total que le había en la clase de acoplamiento magnético. Con un acoplamiento positivo, pues aquí nos quedamos con el signo más. Y ya tendremos una ecuación. Esto lo podemos igualar a 51 milihenrios. Tenemos una ecuación 1. Luego vamos con el otro, ¿no? Me dicen que yo debería ya no puentear aquí. Bueno, si quieren hacemos otro para dejarlo ahí. Entonces, bajemos y vamos con el otro que me decía eh, terminales AB, ¿no? Aquí, acá, marca AB, terminales CD, marca aquí. Y ahora me dice que conecte entre B y C. Entonces se conecta. Vamos a conectarlo, a ver cómo lo puedo conectar. No, conectémoslo ahí. Bueno, la idea es que ahí está la caja, entonces conectémoslo por afuera. Ahí, digamos. Ahí conecté los terminales BC. Y ahora, bueno, esto está acoplado, ¿no? Magnéticamente. Y me dice que tengo que medir la inductancia entre los terminales A y D. Asimismo, tengo que imprimir una corriente de prueba. Que yo imprimo una corriente de prueba. Esa corriente viene por acá, está entrando por la marca, viene por aquí, se viene por acá, y luego me doy cuenta que está saliendo por la marca. Como entra por marca en una bobina y luego sale de marca por la otra, sabemos que eso en un bobinado serie acopladas es un acoplamiento negativo. ¿Ok? Acoplamiento negativo. Hacer acoplamiento negativo, pues yo tendría que LAD, que es la inductancia que mido entre los terminales AD, sería asimismo la suma de las dos inductancias propias, pero tengo que ahora restarle el acoplamiento. Y esto va a ser igual ¿cómo se dice? A 19 milihenrios.
Y ya tendré aquí dos ecuaciones. ¿Ok? Estas dos ecuaciones, si las ponemos una sobre otra, por ejemplo, tendríamos estas ecuaciones que serían primero que L1 más L2 más 2M igual a 51 milihenrios. Y luego que L1 más L2 menos 2M igual a 19 milihenrios. Yo puedo restar aquí. Si yo cojo estas ecuaciones y lo que hago es restar, o bueno, restar o sumar. En realidad podría restar para sacar la inductancia, ¿cómo es que se llama? O sea, sumo, le saco factor común negativo acá, para que me quede así, aquí un más y acá me queda un negativo. Se van a cancelar estas, 0,04M igual a 51 menos 19, que bueno, no sé cuánto da eso. El 51 menos 19 sería 32, correcto, 32 milihenrios. Y bueno, aquí ya tendría yo la inductancia mutua, que sería 32 dividido 4, que en este caso nos daría 8 milihenrios. Ya tendríamos ahí la inductancia mutua. Como les dije antes, la inductancia L1 era 25 milihenrios, que era el primer dato que nos daban. Y ya con estas dos yo podría calcular L2. Entonces L2, reemplazando las ecuaciones, me da 10 milihenrios. Y así es como se calcularon experimentalmente las bobinas. Un ejercicio interesante que podría pues utilizarse a nivel de aplicación práctica. Chévere, entonces ya tenemos ahí el literal A, el valor de la inductancia mutua, listo. La inductancia que se mide en los terminales CD. En los terminales CD, ese tenemos que sacar, entonces vamos a hacer eso. Entonces en los terminales CD sería eh, terminales CD. Ah, ya. Lo que se mide en los terminales CD, pues sería, pues en este caso la bobina 2, ¿no? ¿Sí o no? Si yo mido entre C y D, voy a medir la de acá considerando que está abierto el otro lado. Aquí dice que está abierto. Entonces, como está abierto, al conectar y medir en CD, saco la inductancia en CD, sería pues la que calculamos que era 10 milihenrios. Esta que está acá, este literal B, la LCD es 10 milihenrios. Luego, la inductancia que se mide en los terminales BC cuando el terminal A está conectado al terminal D. Entonces ahí tendríamos que hacer otras de estas conexiones. Pero, por ejemplo, ahí me hice entre los terminales BC. Los terminales BC cuando AD. Ya. Ah, ya, sería como la que tenemos aquí, pero conectando a D. Entonces, ahí tendríamos, aquí desconecto esto. Y ahí desconecto esto y puenteo a D. Entonces puenteo estos dos. Ya. Pero la idea es que si me quieren verla desde BC, creo que dijo. ¿Ok? Ajá, desde BC. Ya, pues imprimes una corriente de prueba, siendo que la corriente vendría en este sentido. La corriente sale por marca, viene por acá y entra por marca. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es la misma que el literal 2, porque al medir la inductancia tengo L1 más L2 menos 2M, porque tengo acoplamiento negativo. Por lo tanto, estaríamos trabajando con 19 milihenrios como respuesta. Entonces, este literal C, la LBC sería pues 19 milihenrios en ese sentido. Luego, el valor del coeficiente de acoplamiento magnético, esto es fórmula. Directamente yo sé que la inductancia mutua es K por raíz de L1 L2, ¿no? Eso es fórmula. Coeficiente sería M sobre las raíces de las L1 L2. Reemplazando me daría 0,55, o sea que están medianamente acopladas. Están más tirando para un transformador de tipo
no ideal, sino lineal. Luego tendríamos esto listo. La tensión en los terminales CD, si se instalan los terminales AB una fuente de voltaje de valor de 100 voltios. Ok, entonces tenemos que meter una fuente a 0 grados con una cierta frecuencia. Entonces, hagamos eso. Entonces, literal E nos dice que tenemos que introducir, acá tenemos el bobinado, y meter aquí una fuente, ¿no? Una fuente me dice que es de 100 a 0 grados, bueno, y me le pongo 100. Y bueno, acá tendríamos la marca aquí. Y bueno, al haber una fuente entre A y B va a aparecer aquí una corriente. La corriente entre A y B, porque va de A hacia B. Y esto me da una polaridad aquí más menos, considerando que esto tiene una L1, ¿no? Entonces, al tener una L1, al mandarlo al dominio de la frecuencia, recuerden que eso pues se transforma en JXL1, ¿no? Transformado. Luego acá, en el otro tendríamos acá la otra bobina. Esto estaría como por lo general si está abierto, porque no hay nada conectado aquí. Entonces aquí habría una corriente, que sería la corriente entre C y D, considerando esto C y considerando esto D. Y considerando aquí la marca, más o menos JXL2. Pero como esto está abierto, esta corriente va a valer cero. Sí, la corriente va a valer cero. Entonces, cuando la corriente CD vale cero, ¿qué significa eso? Que si no hay corriente pasando a través de este inductor, entonces este inductor no me está induciendo voltaje acá. El que sí me está induciendo voltaje es este acá. ¿Por qué? Porque aquí sí está pasando una corriente. Entonces, al pasar una corriente por este inductor, él sí me va a inducir el que está acá. Hay que tener eso bastante en cuenta. Entonces, ¿qué me están pidiendo? La tensión en los terminales CD. Si se instala en los terminales... A ver, prácticamente lo que me están pidiendo es el voltaje inducido. Porque si, como tengo la corriente cero, si aquí no tengo voltaje propiamente del inductor, lo que tengo es el voltaje que me está induciendo este que está acá. El que me induce acá es el voltaje que va a aparecer aquí, prácticamente. Entonces vamos a sacar eso que está ahí. Entonces, calculemos la corriente AB. ¿Cómo calculo la corriente AB? Pues directamente diciendo, ¿no?, que el voltaje de la fuente tiene que ser igual a ¿qué cosa? A la corriente AB multiplicado por la inductancia, ¿no? O sea, por JXL1, que XL1 sería ¿qué cosa? La inductancia 1, bueno, la omega por L1, ¿no?, que ya la conocemos. ¿Ok? Y luego, como estamos trabajando con un acoplamiento, en este caso un acoplamiento negativo, ¿no? Porque dense cuenta que aquí la corriente está entrando por marca y la corriente que está acá está saliendo por marca. Entonces, el acoplamiento, el término de acoplamiento es aquí negativo, ¿sí? Y aquí deberíamos considerar, ¿qué cosa? La corriente CD y el término de la inductancia mutua, ¿no? Considerando que aquí hay un acoplamiento magnético. Bueno, que sería J, ¿no? JXM. JXM es J omega M, ¿no?, que sería el término de acoplamiento magnético. Pero como la corriente CD vale cero, pues esto se hace cero. Y directamente puedo decir que la corriente en el primario del transformador sería pues el voltaje de la fuente, que es 100 dividido pues J, según esto, 12.5. Entonces tendríamos una corriente de 8 a menos 90 grados, amperios RMS. ¿Ok? Y a partir de esa corriente yo podría calcular el voltaje en los terminales CD, que sería el voltaje que me están solicitando. Entonces, ¿cómo calculo el voltaje en los terminales CD? Pues así como lo calculé en los terminales AB. Voltaje en CD, ¿a qué va a ser igual? Primero va a ser igual al voltaje propio de este inductor, ¿no? O sea, sería la corriente CD multiplicado por JXL2, que sería J omega L2. Luego tengo que considerar el acoplamiento negativo, ¿no? Entonces, menos la corriente AB
que sería el que está acá, multiplicado por J omega L1. Ok. Recuerden que es acoplamiento negativo porque una corriente está entrando por marca, en cambio la otra está saliendo por marca. Es acoplamiento negativo en ambos casos. Entonces, asimismo, sabemos que la corriente CD es cero porque está abierto el terminal secundario. Entonces, con esto yo ya podría calcular el voltaje en CD, que sería en este caso esa multiplicación que está ahí de menos, sí, de menos 8 a menos 90 grados y la parte de la inductancia J omega L1 era, ¿cómo se llamaba esto? La parte de J... No, aquí estoy mal. Aquí no es J, aquí es como, esto es acoplamiento. Ahí sí, ahí sí está bien. Es acoplamiento. Entonces aquí sería J4. No, perdón. Ah, no, sí, sí estoy bien. A ver, sería, claro, la corriente es esta y esto sería J4. Ok. Y ya con esto me quedaría un voltaje de menos 32 voltios RMS. O sea, sería volt menos 32. Que sería lo mismo que decir 32 a 180 grados. Voltios RMS. Ok. Allá tendríamos el literal E. Y si se dan cuenta es bastante sencillo. Es prácticamente la definición de acoplamiento magnético. Y luego me dicen la tensión en los terminales AB eh, y CD. Lo mismo que tenemos prácticamente acá, parecido. Si la corriente que entra por el terminal B es IB 2.5 amperios RMS a 0 grados. Entonces ahí tendríamos algo bastante similar. Vamos a hacer eso. Entonces tendríamos literal F. Tendríamos ahí eh, esta bobina y esta otra bobina, ambas acopladas. Entonces aquí tendríamos marca, tendríamos de aquí J omega L1, J omega L2, aquí tenemos J omega M. ¿Ok? Entonces tendríamos terminales A, terminales B. Por aquí estaría entrando la corriente que me están indicando. Aquí terminales C y terminales D. Y acá tendríamos el voltaje entre C y D, el voltaje entre A y B, y acá tendríamos la corriente CD. Entonces, consideremos, ¿no? Aquí, tal como está puesto si se dan cuenta, aquí la corriente que me están indicando está saliendo por la marca, y la de acá también está saliendo por la marca. Entonces, así como está el circuito escrito, es un acoplamiento positivo. ¿Ok? Acoplamiento positivo. Entonces yo puedo decir lo siguiente. El voltaje AB, considerando una ley de voltajes aquí, ¿a qué va a ser igual? Como tengo una corriente que está viniendo por acá abajo, aquí me hace más menos. Entonces, el voltaje del inductor está en antiparalelo con el voltaje de la fuente. Por lo tanto, al hacer esta ley de voltaje de Kirchhoff, me va a quedar aquí un negativo. ¿Un negativo de quién? De la corriente B multiplicado por J omega L1. ¿Ok? Ese es el voltaje propio del inductor. Luego tengo que considerar el acoplamiento. Como se están acoplando de manera positiva, por lo que estamos diciendo con esta corriente en este sentido, tendríamos pues la corriente ICD multiplicado por el término de acoplamiento que sería J omega M. ¿Ok? Pero asimismo, como les estaba comentando, el terminal BCD está abierto. Entonces esta corriente es cero. Y por lo tanto uno directamente ya podrá calcular de aquí, junto con el dato que nos dan de la corriente IB, que es 2.0, 2.5,
a 0 grados, a directamente 2,5, pues el voltaje AB nos quedaría 31,25 menos 90 grados, amperios, no, voltios RMS. ¿Ok? Y asimismo, una ecuación para el voltaje CD. El voltaje CD es la misma ecuación que teníamos arriba, solo que con el término positivo del acoplamiento. Tendríamos el voltaje propio del inductor, que sería la corriente CD multiplicada por la la reactancia, ¿no? J omega L2. Luego tengo que sumarle el término de acoplamiento, que sería la corriente IB por el término acoplado, que sería J omega M. ¿Sí? Entonces, con eso pues obtendríamos, bueno, la corriente CD vale cero porque está desconectado el terminal secundario, y ya directamente podríamos calcular el BCD. Con los datos nos queda 10 a 90 grados. Ok. Y ahí tendríamos el ejercicio 2 del examen. También podrían ustedes, si se les hace más fácil, reemplazar el acoplamiento magnético como fuentes controladas. ¿Ok? Si yo ya sé que el acoplamiento es positivo con respecto a las fuentes de voltaje que tengo acá, entonces yo podría haber hecho esto. Eliminar esto que está aquí y decir lo siguiente. Bueno, lo voy a poner acá. Yo podría haber reescrito este circuito de esta manera. Podría haber dicho el voltaje entre los terminales AB. Entonces, tengo el inductor y tengo una fuente controlada de voltaje. Ahora, ¿cuál es la polaridad de esa fuente? Dependerá del acoplamiento magnético. En este caso, si se dan cuenta, el voltaje AB es igual aparece como el positivo, ¿no? Si este es positivo y este es positivo acá, tienen que tener la misma polaridad. Si este es más menos, el acá también tiene que ser más menos. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser su valor? Pues sería la corriente del secundario, de la otra bobina, la corriente de la otra bobina que me está acoplando, o sea, ICD. Porque recuerden que es un valor, es una fuente controlada. Va a depender, o sea, depende como tal, la variable de control es ICD, la corriente del secundario. Y el coeficiente que está multiplicando aquí es el acoplamiento, que sería J omega M. J omega M, que es la reactancia mutua. La reactancia mutua. ¿Ok? El inductor no queda de otra. Si la corriente está viniendo por acá, que es la corriente B, pues él va a tener aquí más menos al revés, polaridad cambiada. Y él acá tendría J omega L1. ¿Ok? Y el secundario, bueno, a ver si lo puedo dibujar bien, me va a quedar aquí C y terminales D, voltaje BCD. Asimismo, yo me doy cuenta que según esto tendríamos el inductor con su polaridad igualita a la de la fuente. O sea, aquí más menos. Misma polaridad, si se dan cuenta. J omega L2. ¿Ok? Pero también tendríamos aquí una fuente controlada que como es positiva, si se dan cuenta el término es positivo en la ley de voltajes, pues lo reemplazo de manera positiva acá. Para con la misma polaridad que la fuente. Entonces esta fuente controlada sería J omega M, mismo coeficiente, pero esta es controlada por la corriente que está acá, por IB. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos nuestro circuito ya reemplazando el acoplamiento como fuentes controladas de voltaje. También se puede trabajar así. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos resuelto este literal 2, que como digo, sencillo, si se sabe este ejercicio, el que no sabía la teoría de bobinas acopladas en serie, prácticamente perdió 32 puntos porque estaba bastante fácil. ¿Sí? Listo, entonces ahí tenemos ese ejercicio hecho. Bueno, y ya por último nos quedaría el típico ejercicio de transformadores. Ok. Entonces voy a ver si lo voy a hacer. No, esto no es largo, pero
como tal es un poco más de lo mismo. Entonces, bueno, voy a intentar ver si lo... Bueno, no. Voy a dejarlo hasta aquí porque estoy con algo de sueño. Entonces, esto quedará grabado y cuando me despierte termino de grabar el último ejercicio que sería este que está acá. Este que está acá, que es el último ejercicio del examen del semestre pasado, que si se dan cuenta es un típico ejercicio de transformadores ideales, dos transformadores ideales, acoplamiento magnético y equivalente de Norton. Entonces, más o menos hagamos una idea de qué es lo que se va a hacer. Al menos siempre en este tipo de circuitos donde tengo transformadores y tengo que hacer algún equivalente de Thevenin o de Norton y o tengo acoplamientos como tal, es primero intentar llevar los circuitos hacia los acoplamientos. Entonces, por lo tanto, por medio de las propiedades de que uno puede hacer reflexiones, yo podría hacer que esta fuente y que este capacitor, esta reactancia capacitiva se reflejen acá, que aparezcan aquí con un valor reflejado. De tal manera que yo tendría aquí la fuente y el capacitor reflejado acá. Asimismo, esta resistencia que está aquí, yo puedo reflejarla hacia acá para que me quede aquí la resistencia, ya eliminando esto y ya eliminando esto. Y tendría ya únicamente un circuito de dos mallas. Circuito de dos mallas, sencillo. Entonces, ya prácticamente lo que nos quedaría es usar el método de mallas porque es lo más fácil. Tengo dos mallas, hagamos método de mallas. Y como te pide un equivalente de Norton y tengo acoplamiento magnético, por lo general, yo primero calcularía el voltaje de Thevenin porque simplemente es abrir la carga y me queda únicamente una malla. Solo que hay que tener cuidado con los voltajes, con el voltaje inducido. Pero es simplemente es considerar la parte de la polaridad del voltaje inducido. Y luego cortocircuitamos la carga y trabajamos con las mallas para, eh, en este caso, resolver y calcular la corriente de Norton. Y ya a partir de eso calculamos la impedancia equivalente y tenemos el equivalente de Norton. Prácticamente ese sería el ejercicio. Tendríamos el equivalente, el valor de la impedancia para la máxima transferencia de potencia y prácticamente eh, luego nos piden la máxima la potencia máxima. Entonces, si se dan cuenta, el ejercicio más se centra en que ustedes puedan obtener el equivalente, que es lo que más vale. Pero en pocas palabras es bastante sencillo. Solo hay que primero, algo que también me olvidé de mencionar, estoy trabajando con transformadores ideales y en transformadores ideales es primero bastante importante que ustedes definan de manera correcta, eh, ¿cómo es que se dice esto? Las polaridades. Por lo general, si a ustedes no les dan las marcas, si se dan cuenta, aquí no me dan las marcas de los transformadores. Entonces, por lo general siempre se hace que si por aquí viene la corriente, aquí tú pones tu marca y acá pones la otra marca y recuerden que para que aquí acá el positivo y acá me queda el positivo, ¿no? Positivo positivo para que me coincidan, para que las relaciones de voltaje sean positivas. Y para que la relación de corriente sea positiva, la corriente debería venir por acá. Ok, asimismo acá yo defino aquí una marca y defino aquí una marca. Entonces yo podré definir que la corriente está viniendo por aquí, pero la otra debería venir para acá, considerando que aquí positivo y acá positivo. Entonces ahí tendría relaciones de voltaje positivas y relación de corriente positivas. Entonces, mucho cuidado con eso. Sabiendo eso, pues ya puedo definir yo ciertas corrientes, ¿no? Por ejemplo, decir, ok, la corriente de este primario viene así. Luego, la corriente por acá debería circular así. La corriente de aquí debería circular en este sentido. La corriente acá ya dependerá. Si quiero, por ejemplo, mira, aquí la corriente está entrando por marca. Si quiero un acoplamiento positivo, entonces defino la corriente en este sentido para que esta entre por marca, esta entre por marca. Por lo tanto, tengo un acoplamiento positivo y mis ecuaciones tendrán valores positivos en los acoplamientos. Entonces, todo eso hay que considerar a la hora de eh, definir las direcciones de corriente
cuando tengo transformadores donde no me dan las marcas. Entonces yo defino dónde están las marcas y yo defino entonces la polaridad que yo quiero para que las relaciones de voltaje sean positivas y yo defino la dirección de corrientes para que la relación de corrientes sea positivas y aparte que eso me beneficia a mí en la hora de trabajar los acoplamientos. ¿Ok? Al final, como les digo, y les dije desde el primer día de clases, ustedes a nivel de polaridad y corrientes, ustedes pueden definir las corrientes de manera arbitraria. No importa si lo hacen de manera errónea, al final los cálculos van a salir solo que con signos cambiados. Y eso me indica que en realidad la corriente va en sentido contrario. Pero a nivel de cálculo matemático va a dar lo mismo. Pero tienen que obviamente seguir bien las leyes de voltajes, que es lo más importante, leyes de Kirchhoff. Entonces, prácticamente eso. Entonces, ya voy a cerrar aquí. Y bueno, ya cuando me despierte, voy a continuar la clase, que sería únicamente resolver este ejercicio. Y ya prácticamente con eso tendríamos resuelto el examen del semestre pasado. Entonces, bueno, muchas gracias para los que vieron esta clase. Bueno, buenos días chicos. Voy a continuar con la clase de ayer, con la ayudantía, y vamos a terminar de hacer el último ejercicio del examen del semestre pasado. Entonces, recordando un poco lo que tenía que ver este ejercicio, bueno, es un ejercicio típico, como les digo, de transformadores ideales, con acoplamiento magnético, y que se tiene que encontrar un equivalente, en este caso de Norton, en terminales AB. Bueno. Les mencioné que, bueno, qué es lo que más o menos importa en este tipo de ejercicios. Primero, saber el concepto de reflexión y aplicarla cuando sea conveniente para ustedes. Siempre hacer la reflexión de manera que sea conveniente para que la resolución sea mucho más sencilla. Luego, obviamente, tener en consideración el, o sea, ¿cómo se dice esto? Los signos, sí, los signos de las relaciones de voltaje y corriente. Y ustedes saben que eso va a depender de cómo ustedes definan la dirección de corrientes y cómo ustedes definan las polaridades de los devanados. Cosa que aquí yo al menos ya lo hice. Eh, por ejemplo, en este transformador, en el primer transformador de aquí, la corriente pues gira en sentido horario, se llama así en el reloj, y la polaridad del positivo del voltaje se encuentra junto con la marca del primer devanado, que en este caso yo la escogí como tal. Luego, ya en el secundario, donde ya se encuentra este acoplamiento, yo asimismo marco la dirección de corriente, haciendo que salga por marca, porque si una corriente entra por marca y la otra sale por marca en un transformador, las relaciones de corriente son positivas. Y también tengo que indicar que en este caso el positivo se encuentra justamente con la marca. Entonces ahí tendremos relación de voltajes también positivos. Luego, pues con el transformador que se encuentra abajo, también tengo que definir marcas. Entonces yo las definí así en la misma posición. Es decir, una corriente está entrando por marca, que sería la que está aquí. Esa está entrando por la marca. Ok, esa entra por marca. Y luego la que defino acá sale por marca. Al salir por marca, pues hay relación positiva de corrientes. Y también, asimismo, estoy definiendo una relación positiva de voltajes porque las polaridades, los positivos coinciden con las marcas. Entonces, por ahí estamos bien. Luego, respecto al acoplamiento magnético, uno tiene que intentar hacer la definición de corrientes de mallas de manera que se haga sencillo el acoplamiento. Por ejemplo, en este caso, coincide que ambas corrientes de esta malla y esta malla, ambas corrientes están entrando por las marcas respectivas del acoplamiento. Entonces, al haber acoplamiento positivo,
Va a haber signos positivos, obviamente, en las ecuaciones de malla. Entonces, eso no se nos va a complicar mucho a la hora de hacer las ecuaciones de malla. Quizá cuando hagamos alguna ley de voltaje, porque ahí hay que considerar también el acoplamiento. Pero fuera de eso, pues no debería ser complicado. También, si ustedes desean, podrían reemplazar el acoplamiento magnético eh, como si fuese fuentes controladas, ¿no? Fuentes controladas, que es lo que también podríamos hacer. Ok. Entonces, vamos a como tal resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, inicialmente ya marqué las polaridades, entonces chévere, y también las direcciones de corriente. Lo que nos queda, pues, únicamente es las transformaciones respectivas. Entonces, por ejemplo, hablando del primer transformador, ¿no? El primer trafo, que sería el que está aquí. Ahora aquí no veo la relación de vueltas. Ahí. 2 a 1 es la relación de vueltas. Y acá también es de 1 a 2. Ok. Entonces, en el primer trafo, que es el que tenemos aquí al inicio, hasta la fuente, tenemos primero relación de voltajes, ¿no? Entonces sabemos que el voltaje del primario, no, el voltaje del primario, sé que se encuentra aquí. Todos los voltajes se van a reflejar al secundario. Ok. Entonces tendremos que el voltaje de la fuente, que es el voltaje que se encuentra aquí, se va a reflejar al secundario, ¿no? Como un voltaje de la fuente, en este caso conjugado. Entonces yo le pongo así, conjugado. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Bueno, a los números de vueltas de los transformadores. Entonces, como el voltaje de la fuente está con el transformador del primario, la parte primaria es 2 y este es 1. Ahí estaría la relación de vueltas y el factor de transformación sería de 2. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo ver que el voltaje de la fuente reflejado al secundario va a ser igual al voltaje de la fuente dividido 2. Y como el voltaje de la fuente es 200 a 0 grados, este va a ser 100 a 0 grados, o sea, 100 voltios RMS. Listo. Luego de ello, también tenemos una reactancia capacitiva que se encuentra aquí. La reactancia yo también la puedo reflejar. Entonces, utilizamos la relación de reactancias. ¿Sí? La relación de las reactancias. Entonces, es prácticamente lo mismo. Tenemos una reactancia, digámoslo, vamos a verlo como impedancia, pero es lo mismo, ¿no? Una reactancia capacitiva, digámoslo. ZC y dividido para una reactancia capacitiva reflejada. Y sabemos que esto va a ser prácticamente este factor de transformación de 2 pero elevado al cuadrado. O sea que tendremos igual a 4. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, vamos a tener que la reactancia capacitiva reflejada va a ser igual a ¿qué cosa? A la original dividido 4. Entonces tenemos que la original es menos J4. J4 dividido 4, vamos a tener que esto va a ser menos J. ¿Ok? O 1 a menos 90 grados. Ya, ahí ya tendríamos este ohmio, obviamente. Ya tendríamos ahí el capacitor reflejado y la fuente de voltaje reflejada. Luego, con respecto al segundo transformador, que únicamente tiene que ver con una resistencia. Así mismo hacemos la misma cosa. Entonces sería el segundo trafo. Y planteamos lo mismo, ¿no? En este caso es un transformador de tipo. Aquí, claro, si se dan cuenta, este transformador que está aquí es reductor, porque es de 2 a 1. ¿Ok? El primero tiene un mayor número de vueltas que el secundario, por ende es un elevador. Entonces, digo, un reductor. Se reduce el voltaje y también se reduce la impedancia. En cambio, acá es de 1 a 2. Entonces, este sería elevador. Entonces, eleva el voltaje y eleva la impedancia al cuadrado. Por lo tanto, ya podríamos decir que la resistencia que se va a reflejar aquí debería ser
la que tenemos acá multiplicado por el cuadrado del factor de transformación. Pero si aún no lo ven, podríamos decir que tenemos una impedancia de tipo resistiva sobre una impedancia resistiva reflejada ya al secundario. Entonces vemos que según esto, el primario tiene 1, el secundario tiene 2 a nivel de relación, ¿no? De vueltas. Y esto obviamente elevado al cuadrado. Entonces yo ya puedo decir que la z reflejada va a ser 4 veces la z original. Y esto no es más que decir únicamente 4 ohmios. Entonces ya tendríamos ahí nuestras reflexiones respectivas. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo. Eh, Solo hay que tener cuidado a la hora de reflejar. Y por lo general, siempre que ustedes intenten reflejar algo al otro lado, pues tienen que intentar que se encuentre, si no me equivoco, en esta configuración, como que fuera un equivalente de Thevenin. Entonces uno debería intentar llevarlo a esta configuración para poder hacer el reflejo respectivo. Sí. Entonces, vamos a seguir. Aunque no sé, creo que también si están en paralelo, también se pueden reflejar, creo. Habría que ver, pero la idea es que siempre que esté en equivalente tipo Thevenin se puede hacer el reflejo respectivo. Entonces, vamos a seguir. Y ya, con esto ya tendríamos el transformador reflejado de esta manera. Tendríamos la nueva fuente de voltaje, que sería 100 a 0 grados, ¿no? Tendríamos el nuevo capacitor, que sería menos J. Tendríamos la resistencia nueva, que sería de 4. Y bueno, tendríamos lo que vendría acá, un inductor aquí, acoplado con J4 aquí, voy a poner acá abajo. Un resistor de 2, otra bobina que también está acoplada, esta de J1, J. Y estas se encuentran acopladas ahí, J2. Y acá tendríamos la carga mm, que nos están pidiendo entre terminales A y B. ¿Ya? Entonces ya tendrás prácticamente esto que está aquí. Y yo pongo las corrientes que definí anteriormente, las direcciones de corriente. Corriente 1 de la malla, corriente 2 de la malla. ¿Ok? Entonces, como les decía, el acoplamiento va a ser positivo. Que sea positivo, pues nosotros podríamos reemplazar ese acoplamiento por unas fuentes controladas si quisiéramos. Entonces, la corriente 1 viene por aquí y tengo aquí más menos el voltaje de este inductor. Voltaje de inductor 1. Entonces sabemos que el voltaje del inductor 1 va a ser igual a su voltaje propio, ¿no? Voltaje propio de un inductor, ¿a qué va a ser igual? A su reactancia, ¿no? J4, multiplicado por la corriente que está pasando por ahí, porque al final es el voltaje propio del inductor. Pero también tenemos que añadir el voltaje de acoplamiento, que saben que puede ser más, menos que cosa, J2, que es la reactancia mutua, multiplicado por la otra corriente, I2, que es la corriente que está pasando por el segundo inductor. Pero como estamos trabajando con un acoplamiento positivo porque ambas corrientes están entrando por la marca, que únicamente es positivo. Asimismo, yo puedo aquí poner más o menos el voltaje del segundo inductor. El voltaje del segundo inductor, ¿a qué va a ser igual? A su voltaje propio, es decir, su reactancia propia, J, por la corriente 2, el voltaje propio de este inductor. Pero también más o menos la reactancia mutua, factor de acoplamiento, por la otra corriente que sería la corriente 1. Asimismo, como ambas corrientes entran por marca, aquí yo uso signo positivo. Entonces ya tendríamos los voltajes puestos propios junto con los voltajes de acoplamiento. ¿Ok? Y ya con esto yo podría olvidarme de esa notación de acoplamiento y reemplazar este circuito como si tuviera fuentes controladas. Yo podría decir esto un equivalente y decir, bueno, aquí 100.
Acá tendríamos esto, J. Ok, entonces el inductor va a ser únicamente J4. Y luego, como aquí es más menos, acá también debería ser más menos. Ok, porque tienen que ser ambos positivo y positivo, misma polaridad. Y acá debería ser J2 y 2. Ok, resistencia, resistencia. Y lo que nos permite esto es sumar aquí, ¿no? Entonces, acá tendríamos el inductor con J, si no estoy mal, J. Y decimos aquí es más menos, acá tiene que ser la misma polaridad, más menos. Y acá debería ser J2 y 1. Y acá tendríamos la carga. A y B, Z, L. ¿Ok? Corrientes de malla y 1. Corriente de malla y 2. Ya tendríamos ahí nuestro circuito, considerando el acoplamiento como si fueran fuentes controladas, que también es una forma de resolución. ¿Ok? Entonces, empecemos a hacer las ecuaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a primero hacer? Primero saquemos la corriente de Norton. Entonces, sacamos la corriente de Norton. Si quiero Norton, pues saben que tengo que cortocircuitar la carga. O sea, desconecto la carga y cortocircuito aquí. Por lo tanto, aquí tengo la corriente de Norton. Ya me doy cuenta que si obtengo la corriente de la segunda malla, estoy obteniendo la corriente de Norton. Chévere. Entonces, empecemos. Malla 1, que va a ser igual. Tengo una subida de 100. Tengo una bajada de J2 y 2 con la fuente controlada. Sí. Y luego esto va a ser igual a qué cosa? A 4, no a 6, porque son dos resistencias que pasan por la corriente 1. Menos J más J4 serían más J3 y 1. Y luego tengo que restar 2 y 2. Bien. Ya tendremos ahí la ecuación y esto yo lo puedo expresar de mejor manera como eh, ahora directamente digamos que la corriente 2 es la corriente de Norton, porque ya hice la igualación. Entonces acá también sería, bueno, aquí sería en este caso como I2 es la corriente de Norton. Ok, entonces tendríamos 100 igual a 6 más J3 y 1. Y acá tendríamos más, no, saquémosle factor común menos. Vamos a tener 2 menos J2 y N. Ok, entonces ahí tendríamos la primera ecuación, ecuación 1. Es la primera malla. Luego, malla 2, vamos a hacer la misma, una ecuación similar, debería ser similar. Malla 2, vamos a tener una caída de voltaje que va a ser menos J2 y 1 con la fuente controlada. Luego, la corriente de Norton, que es la corriente que está en la malla, ¿no? Tiene que tener 2 más J, 2 más J, y luego restar menos 2 y 1. Ok, y ya prácticamente estaríamos ahí. Entonces tendríamos 0. Ok, voy a poner de manera que me quede menos 2 menos J2 y 1 más 2 más J y Norton. Bien, y ya tendríamos una segunda ecuación. Ahí estaría. Entonces, ya prácticamente lo que me queda aquí
es intentar despejar una ecuación y reemplazarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tocaría hacer eso. O ya directamente podrán hacer la matriz, ¿no? Es decir, matriz de coeficientes complejos, tenemos 6 más J3, primera ecuación. Luego, bueno, aquí lo puedo poner como menos 2 más J2, ¿no? Y luego segunda ecuación, menos 2 más J2, 2 más J. Esta es la matriz de coeficientes complejos. Luego voy a tener las corrientes, que son mis incógnitas, corriente 1 y corriente de Norton. Igualarlo por los términos independientes, que va a ser 100 y 0. ¿Ok? Y me van a quedar los valores, ¿no? Entonces, a mí me interesa el valor de la corriente 2. Entonces, la corriente de Norton va a ser igual a ¿qué cosa? A 12,896 ángulo menos 110,769 según esto, grados. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos el valor de la corriente de Norton. Chévere. Ahora intentemos hacer voltaje de Thevenin. Para el voltaje de Thevenin, yo lo que tengo que hacer es hacer un circuito abierto aquí, ¿no? Entonces aquí circuito abierto. Nada más que voy a copiar el circuito y ponerlo en otro lado para tener ambos. Entonces voy a copiar esto que está aquí. Uy, creo que no lo cogí todo. Ya, ok. Copiar. Vengo por acá y aquí lo pego. Ok, entonces, ponlo acá. Chévere. Entonces, eh, voy a tener aquí que borrar esto. Y acá voy a abrir el circuito. Entonces, al abriendo el circuito, aquí yo tengo el voltaje de Thevenin. La corriente 2 vale cero, directamente vale cero, porque no hay paso de corriente por ahí. Y yo, como obtengo el voltaje de Thevenin, haciendo una ley de voltajes desde este punto A hasta este punto B. Por lo tanto, necesito encontrar la corriente 1. Entonces, la corriente 1 tiene la misma ecuación que teníamos antes, solo que la corriente 2 vale cero, ¿no? Entonces, la ecuación que teníamos antes era 100. Ahí, sería 100 igual a 6 más J3 y 1, ¿no? Y luego 0, porque lo demás vale cero. Entonces, de esa, de esa ecuación yo saco la corriente 1, que me va a dar 14,907 ángulo de menos 26,565, menos 26,565 grados. Obviamente esto amperios RMS. Y bueno, bueno, se me borró la corriente de Norton aquí. La respuesta. 896 ángulo menos 110,769 grados. Amperios RMS. Ya. Entonces, ya con esa corriente 1, yo hago esta ley de voltaje que hice aquí, ¿no? Entonces empecemos. Tendríamos voltaje en A, voltaje en el punto A. Si hacemos la ley de voltaje, vamos a tener de ahí sería más J2 y 1. Luego menos más J por I2, pero I2 vale cero, esto es cero. Y luego aquí sería más menos, ¿no? Más menos sería menos 2. La corriente que está pasando por aquí sería I1, y por acá viene I2. Entonces sería I1 menos I2, pero I2 vale cero. Y esto regresamos al punto en B. Entonces vamos a tener, según esto, BA más J2 I1 menos 2 I1 igual a voltaje en B. Entonces el voltaje AB o voltaje de Thevenin
va a ser igual a 2 y 1. A 2, sí, a 2 y 1 menos J2 y 1. Entonces únicamente reemplazamos el valor de I1 y ya tendríamos el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin va a ser igual a 42.163 grados menos 71.565 voltios RMS. ¿Ok? Ya prácticamente hemos terminado el primer literal porque ya de aquí lo único que tengo que hacer es sacar la Z equivalente. Ya tengo el voltaje de Thevenin, ya tengo la corriente de Norton. Yo puedo decir entonces que la Z equivalente de Thevenin va a ser el voltaje de Thevenin para la corriente de Norton. Entonces, haciendo eso, voy a tener una eh, una Z de Norton o Z de Thevenin. Bueno, aquí sería Norton porque me están pidiendo una Z de Norton, pero saben que la Z de Norton es lo mismo que la Z de Thevenin. Entonces lo que vamos a tener es, ¿cómo es que se dice esto? Dividir y me va a quedar según esta cosa 3.269 ángulo 39.204 grados ohmios. ¿Ok? Y ya podría yo escribir mi equivalente de Norton, que sería la corriente de Norton, que es 12.896 ángulo de menos 110.769 grados, en paralelo con la impedancia equivalente, que va a ser 3.269 ángulo de 39.204. Y aquí estaría la carga, ¿no? ZL, A y B. ¿Ok? Esto yo también lo puedo ver como un equivalente de Thevenin, que por lo general siempre se lo lleva a Thevenin porque es mucho más sencillo trabajarlo así, que sería más menos el voltaje de Thevenin, que es 42.163 menos 71.565 grados, con una impedancia de serie 3.269 a 39.204. Y esto con la carga ZL, ¿no? A ver, si yo quiero máxima transferencia de potencia, entonces yo sé que la ZL tiene que ser igual a la Z de Thevenin conjugado, por lo tanto ZL va a ser igual a 3.269 con menos 39.204 grados ohmios. Ahí tendríamos la ZL. Y si yo quiero la máxima potencia, directamente sabemos que esto es por medio de fórmula, ¿no? Porque al reemplazar ZL se van a cancelar las partes imaginarias, ¿no? Se cancelan las partes, sí, las partes imaginarias. Entonces vamos a tener 3 2 a ver, ahí. Entonces va a ser importante poner esto en forma rectangular para que lo puedan ver mejor. Entonces Z de Norton, bueno, Z equivalente de Thevenin, 2.535 más J 2.065. Esta como va a ser el conjugado, ¿no? Va a ser 2.535, pero menos J 2.065. Entonces, cuando yo saque aquí la corriente, eh, directamente yo puedo decir que la corriente, ¿a qué va a ser igual? Entonces, la corriente es igual al voltaje de Thevenin dividido la Z de Thevenin más la Z de la carga, que es la Z de Thevenin conjugado. En otras palabras, es el voltaje de Thevenin. Dos veces 2.535 y por lo tanto la corriente da 8.316, la corriente que pasa por la carga con ángulo de menos 71.565
6565. Pero al momento de sacar la potencia máxima, solo necesito la magnitud de la corriente al cuadrado y multiplicarlo por ¿qué cosa? Recuerden que siempre es por la parte real, no, por la parte real de la impedancia. Entonces la parte real de la ZL. Entonces potencia máxima va a ser igual a 8.316 al cuadrado por 2.535. Y esto a mí me va a dar una potencia máxima de 175.310 vatios. Ok. Y ya prácticamente hemos resuelto todo. Sí, prácticamente hemos resuelto todo. Eh, Ahora, si ustedes quisieran obtener la Z de Thevenin por otro método, pues podrían haber hecho también método indirecto, es decir, o sea, sacaban la corriente de Norton y si querían obtener la impedancia por método indirecto, tenían que haber puesto una fuente, eh, una fuente de prueba, que puede ser de voltaje o de corriente. Sí, dependerá que sea más factible. En este caso, como estoy usando mallas, al usar mallas es preferible trabajar con fuentes de voltaje. Entonces, ponen una fuente de voltaje de prueba de magnitud 1, ¿no? Y desfasada obviamente 0 grados. Y pues podrán también obtener la Z Thevenin desde ese lado, pero debería salir lo mismo. ¿Ok? Ya. Y con eso pues sería la resolución de este ejercicio. Y si se dan cuenta, un ejercicio bastante sencillo. Son 34 puntos que se los están regalando porque al final es saber reflexión. Obviamente primero definir bien corrientes y polaridades y también marcas si es necesario. Eh, Reflexiones, acordarse de las ecuaciones de los transformadores. eh, y luego si tengo acoplamientos, pues pueden trabajarlos con fuentes controladas o pueden trabajarlo como en las clases que yo expliqué acoplamiento, que también es la misma forma, que sería pues viendo la dirección de las corrientes. Y obviamente teniendo en cuenta, si estoy en la primera malla, entonces la corriente de la primera malla es la que domina las mallas vecinas, entonces esa es la corriente que sale primero, o sea que tiene más jerarquía. Y de ahí, pues obviamente ver eso de que, ok, analizo acá y veo que aquí la corriente entra o sale respecto a esta. Si ambas entran, pues positivo, si una entra y otra sale, negativo el acoplamiento. Pero al final, como les digo, es la misma historia siempre. Chévere. Y bueno. De aquí simplemente es saber bien los conceptos de mallas y no, en este caso puramente mallas, saber cómo sacar un voltaje de Thevenin, eh, y demás. Si se dan cuenta a la hora de hacer las leyes de voltajes de Kirchhoff, como fue el caso de aquí, mucho más sencillo cuando tienes la fuente controlada, porque no te confundes con los signos del acoplamiento. Ya están considerados en cómo está puesta la polaridad de la fuente controlada. Entonces sale mucho más natural. Y asimismo, pues si me piden máxima transferencia de potencia, la ZL es el conjugado de la Z de equivalente y la potencia máxima pues será la magnitud de la corriente al cuadrado por la parte real de la ZL. ¿Sí? Entonces, listo chicos, esa sería la resolución de todo el examen prácticamente. Entonces espero les sirva para practicar para su examen. Gracias.